Buenos días, bienvenidos a su programa de Derecho y Sociedad. Hoy se encuentra conmigo la magistrada Valentina Marte Alvarado. Fue de la segunda Cámara Civil y Comercial, jugador de primera instancia del Distrito Judicial de Duarte. ¿Cómo está? Buenos días, Sócrates. Gracias por la invitación. Me siento muy complacido de que estés aquí. Gracias, yo también estoy muy contenta de estar aquí en tu programa. Contrario a lo que se estila en el sistema de justicia de aquí, de San Francisco de Macorís, tú gozas de una buena opinión, de un recibimiento, de un afecto de la mayor parte de los abogados a los cuales he escuchado a evaluar tu trabajo, que fallas rápido, que es inteligente, que se maneja bien con los abogados, que es responsable. ¿Cómo te hace sentir eso y cómo lo conseguiste tan pronto, siendo tú tan joven? Bueno, ahí tengo que entrar en contradicción contigo. No hay problema. Porque realmente no soy tan joven. Es una apreciación que muchos abogados me han externado. Quizás no sea yo quien deba de ¿Tú no tienes reconocerlo. 60 años, Valentina? No, tan joven, Valentina, tan bueno, joven. pero ya tengo un tiempecito en la judicatura. Ajá. Y en el Poder Judicial, Okay. también sobre todo. Okay. Entonces, yo creo que es simplemente hacer lo que te gusta. Creo que ese es el secreto. Cuando tú haces algo que te gusta, pues obligatoriamente tienes que hacerlo bien. Si no te gusta, por defecto, vas a hacerlo mal. Entonces, yo pienso que quizás no es lo que yo he querido, o sea, no es la meta final del trabajo que yo he querido hacer en la judicatura, sino que es lo que los recursos y las circunstancias me han permitido. Y es simplemente, como te dije, hacer lo que me gusta. O sea, ponerle un poquito, un plus a al trabajo que tú estás haciendo, simplemente. ¿Cuál es tu meta final? Bueno, como todo profesional, seguir haciendo la carrera, seguir desarrollando, dándole el máximo donde quiera que yo esté. O sea, seguirme desarrollando como profesional en el sentido intelectual. Obviamente eso trae el aspecto económico. Cuando tú trabajas es porque tú también quieres desarrollarte de manera económica. Claro. O sea, no solamente lo intelectual, lo profesional, tener una estabilidad, porque todos sabemos que si estamos vivos en un futuro, pues vamos a llegar a una etapa donde vamos a depender de ciertas cosas, y esas cosas pues también tenemos que garantizárnoslas. O sea, trabajar ahora que estamos en una época productiva, claro, para un momento donde ya no podamos hacerlo. El dinero que se recibe un juez de primera instancia no es suficiente para garantizar esos apremios que tú tienes con relación al futuro. O sea, no permite el salario de un juez de primera instancia llevar una vida holgada de clase media, y economizar para el futuro no lo permite. Bueno, si te digo que no, estaría menospreciando ese esfuerzo que se ha hecho por mejorar la calidad de vida de los magistrados. Nosotros tenemos, y todo el mundo lo sabe porque es un asunto de dominio público, un sueldo, vamos a decir, privilegiado frente a otros sectores de la población que no percibe esa remuneración económica. Sin embargo, esa remuneración va relativamente en proporción a nuestras responsabilidades. O sea, yo digo que no solamente el juez tiene que garantizársele un sueldo económicamente atractivo por muchos asuntos, sino que también primordialmente debe de garantizársele la seguridad social. Claro, yo supongo que ustedes la tienen garantizada, está previsto en la ley y todo eso, ¿o no? Está previsto en la ley, pero necesitamos todavía acciones concretas para que eso se siga materializando.
O sea, que tú puedas, por ejemplo, tener una jubilación, una pensión digna y que esa jubilación, por ejemplo, sea indexada. Claro. En un momento. Por Claro. ejemplo, hay magistrados que se han jubilado con un sueldo y en este momento ganan lo que gana un juez de paz. Entonces, más que el sueldo actual, yo lo que pienso es que el Poder Judicial necesita ir consolidando ese proceso de garantizarle al juez o sea, la seguridad social realmente. Más de lo que tenemos ahora, lo que puede venir para el futuro. Yo he visto, básicamente a través de tu perfil, porque por tu función he pedido el contacto de tu vida social, que eres una mujer con cierta inclinación hacia el feminismo, una mente liberal para el pensamiento conservador de la sociedad en determinadas cosas. ¿Cómo tú ves la participación de la mujer en el Poder Judicial? ¿Tú piensas que ha creado un cambio o las transformaciones que necesita en el Poder Judicial no es un asunto de género? Bueno, no pienso que el asunto de cambio y modificaciones sea un asunto de género. Fíjate que algunos pronunciamientos y cosas que he hecho, por ejemplo, en las redes, es porque hay cosas que como mujer, más que como juez, como madre o como profesional, me molestan. O sea, me molesta la opresión, la discriminación, esas cosas horrorosas que viven otras mujeres en otros países, que quizás aquí no la podemos percibir, pero que todavía existen. Y mucho. Y mucho, entonces eso me molesta. Y en el Poder Judicial tenemos la ventaja de que no nos eligen para ser magistrados o magistradas atendiendo al género o atendiendo al sexo, en este caso. O sea, hay un concurso de oposición abierto donde tú, independientemente si eres hombre o mujer, tienes el mismo procedimiento o el mismo chance, vamos a decirlo así, para tú entrar a la judicatura. Entonces, ahí nos radica el problema. Yo veo que entran más mujeres que hombres. ¿Eso es porque hay más mujeres estudiando o es una línea de selección de la Suprema Corte de Justicia? No, es que la Suprema Corte de Justicia, o sea, el Poder Judicial. O sea, el Consejo del Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial, el Consejo y la Dirección de Carrera, que es específicamente quien ejecuta el proceso de selección. De preparación. No, ni siquiera tiene que ver, o sea, si tú eres hombre o si tú eres mujer, como te dije, porque es un proceso, inclusive que se maneja bajo unos códigos donde tú no sabes el nombre de la persona. Okay. O sea, concursan personas y van personas a un proceso de selección donde por sus méritos, por su capacidad, van a ingresar o no al sistema. O sea, van a ingresar o no al concurso, al programa de aspirantes a jueces de paz, y si tú logras superar ese programa, entonces tú puedes ser designado como magistrado o magistrada de la República. Entonces yo pienso que ahí no hay un problema de género. O sea, para tú ingresar que al Poder para Judicial. fines de ser juez, de ejercer la magistratura, la mujer no enfrenta ningún tipo de discriminación. No, yo pienso que en este momento no. En este momento no lo está enfrentando. Quizás en unas... tú decías, por ejemplo, que por qué, si era que la Suprema prefería a las mujeres o que prefería a los hombres. Yo te lo digo, perdóname que te interrumpa, en función de un perfil. O sea, yo pienso, la Suprema ve una muchacha de 23 años, 24 años, soltera, no sé qué, porque le va a garantizar una estabilidad, en principio, en el puesto, qué sé yo qué, o varón, qué sé yo. O sea, mirándolo en función de eso, de un perfil, no por... No, sí, o sea, el mismo perfil que lo ves con la muchacha, como tú dices, de 25 años, lo ves con el muchacho de 25 años, porque es un prospecto que tiene una vida, en principio tiene una vida útil, una vida laboral útil que le va a poder brindar un servicio a la judicatura. Entonces yo pienso que el problema no está ahí, no veo eso como ningún inconveniente, el acceso, o sea, todo el que quiera ingresar a la judicatura tiene esa puerta abierta
independientemente de que sea hombre o que sea mujer. ¿Tú piensas que el salario que se le paga a un funcionario público, cual que sea, diputado, senador, juez, ministerio público, es una garantía de conducta ética, es una policía, es una garantía de que no va a incurrir en acciones contrarias o reñidas con la moral y en contra de lo que debe ser el beneficio de la República y del país para el cual está trabajando? De lo que debe exhibir un funcionario público. Sí. No es ninguna garantía, porque tu forma de ser, tus convicciones, tus principios, los valores que tú tienes no dependen de un sueldo. Fíjate que hay personas que viven con un sueldo, vamos a decir, bajo, y no atropellan a nadie, y no infringen la ley, y no cometen actos deshonestos. ¿Ves? Entonces puede ser que una persona que tenga un sueldo relativamente alto o privilegiado en este país, pues atendiendo a intereses y situaciones, se preste para hacer cualquier acto deshonesto que riña con la función pública. Eso entonces, pasa todos los días. Bueno, tú dices que pasa todos los días, pero pienso que el sueldo no garantiza eso. Claro. O sea, lo que garantiza Yo eso creo que no también. Ajá, es la moral, o sea, cómo tú quieras manejarte. Ok. En el gobierno, yo puedo entender que un presidente elija funcionarios simplemente porque le sirvieron, porque son parte de su cúpula y no le importa su moral, ni su ética, ni su comportamiento. Hay toda esa cartera para que te cobre con lo que tú contribuiste. Pero en la judicatura se supone que tiene que haber otro tipo de filtros para tratar de evitar que eso suceda. En tu experiencia como cuando estuviste en la Escuela Nacional de la Magistratura, ¿hay alguna manera de que en la Escuela Nacional de la Magistratura pueda detectar el perfil de un participante, de su ética, su moral? ¿Existe algo para eso o no la jugamos? Simplemente tu capacidad, pero no sabemos cómo tú vas a reaccionar. No tenemos un perfil psicológico que determine que es una persona propensa a reñir con la moral. Sí, todos los miembros de la judicatura, en principio, o sea, los que son elegidos por concurso, siguen y se rigen por un proceso. Y ese proceso acarrea la necesidad de someterte a una serie de pruebas psicológicas, tanto para un puesto como conserje, como oficinista, como encargado administrativo y hasta el juez que va a ingresar vía a la carrera como juez de paz, que es el primer peldaño del escalafón, necesita someterse a ese conjunto de pruebas psicométricas, y son varias pruebas psicométricas donde el participante debe de someterse. O sea, que el Poder Judicial, de manera formal, sí ha tenido eso en consideración al momento de captar su capital humano. O sea, no lo ha hecho como tú dices así, no, o sea, no la vamos a jugar porque fulano tiene capacidad académica, no solamente es lo académico. Tiene los instrumentos, la Escuela Nacional de la Magistratura, para determinar si una persona tiene o no. Okay. Contamos con las herramientas, tanto para ingresar al concurso como después que tú estás en el proceso. Fíjate que cuando yo participé en el concurso, el proceso solamente duraba 7 meses. Fue en el año 2005 que yo me sometí al proceso y estuve en la escuela. Ya ahora, en la actualidad, el proceso dura 2 años. Primero el concurso, después una parte teórica en la escuela y posteriormente una parte práctica que dura 1 año en los tribunales, donde la escuela le da un seguimiento formal al aspirante. Y muchas personas han salido del programa de aspirante, no obstante haber participado en el concurso, haber obtenido una puntuación buena, suficiente. En el proceso, antes de finalizar, salen. Entonces, es que
el Poder Judicial se da cuenta de que esa persona quizás no es el candidato idóneo para cumplir con la función que se le quiere encomendar. No quiere decir esto que no se pueda colar uno y que después entonces tengamos el problema, pero entonces lo que tenemos es que cuando existe ese tipo de problema, sancionar. O sea, poner el ejemplo, como decimos en dominicano, sancionar y tomar las medidas correctivas del lugar. En la mayoría de las encuestas que se hacen en República Dominicana y en el contacto que uno tiene con la persona en el día a día, hay una valoración negativa de la justicia. Sí. ¿Tú piensas que esa percepción que tiene la gente de la justicia se corresponde con lo que es la justicia, o tú piensas que es una percepción que tiene su fundamento en que en la justicia podríamos decir que hay un estamento político y otro profesional, y cuando se toman lo político influye en lo profesional y crea esa percepción negativa? Cuando hablo de lo político me refiero a los casos que involucran a funcionarios públicos acusados de corrupción generalmente, donde la justicia siempre ha fallado en el sentido de que no se han podido satisfacer los anhelos y las aspiraciones del pueblo, de que un funcionario corrupto sea sancionado. ¿Qué tú piensas con relación a eso? A veces pienso que la ciudadanía común, ¿verdad?, que no tiene conocimiento jurídico de un proceso, de los casos, a veces emite opiniones muy apresuradas, a veces son opiniones jurídicamente sin fundamento, pero entiendo el descontento de la población con el sector justicia. O sea, yo lo veo desde adentro y veo las precariedades que tenemos para trabajar en el sistema, un Estado que quizás no se ha preocupado por ponernos a la altura con el capital humano y el recurso material para poder brindar un servicio con excelencia. Entonces, se trata como que de un balance. O sea, sí, ciertamente tenemos deficiencias materiales, quizás en alguna ocasión una persona no ha jugado el rol que debe de jugar en un proceso, y confluyen muchas situaciones, pero yo pienso que tenemos una gran oportunidad de que el Poder Judicial siga creciendo, siga mejorando. O sea, lo que no podemos es volver para atrás. ¿Cuál es la oportunidad, Valentina? Me explico. El presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, o sea, políticos todos, se reúnen en el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir las altas cortes y una Suprema Corte de Justicia, que es la que tiene la influencia sobre la mayoría de los jueces del Poder Judicial. Incluso se ha escrito bastante sobre si existe un cierto temor o una dependencia vertical con relación a los jueces y que pueda cuestionar su independencia. El hecho de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea un conocido político, no lo puede decir, yo lo puedo decir. El hecho de que cada vez vaya a ser elegido por un político, que va a tratar de poner ahí a un político que responde a sus intereses, ¿tú piensas que eso se convierte en una oportunidad para avanzar? Es que no puedo verlo desde el punto de vista del otro. O sea, yo lo veo desde el punto de vista de mi oportunidad, como, por ejemplo, yo vivo en San Francisco de Macorís, yo nací en San Francisco de Macorís, y si yo quiero que el Poder Judicial funcione bien, yo tengo que procurar que desde mi posición, no importa la que sea, yo funcione bien. O sea, yo no te puedo decir a ti, por ejemplo, si yo soy conserje, yo necesito que mi área esté limpia. Si soy juez, necesito que mi tribunal esté al día, que el usuario que vaya se encuentre satisfecho con eso. Entonces, nosotros lo que tenemos, como tú dices, ¿cuál es la oportunidad? Si el presidente, o sea, de los estamentos, quizás el pueblo asume, bueno, pero que no están en eso. Necesitamos entonces lo que queremos, las personas que queremos que nuestro país funcione, porque aquí es que vivimos, necesitamos entonces que eso cambie, haciendo nuestro trabajo, simplemente. ¿Qué tú sientes cuando un magistrado
se ve involucrado en un escándalo que de cierta manera arroja lodo sobre el Poder Judicial, tú que te esfuerzas por hacer lo mejor que puedes, por vender una conducta moral y ética que sea acorde con el tipo de justicia a la que tú aspiras. Me duele. Me duele porque formo parte del sistema y me afecta lo que pasa dentro del sistema como sujeto protagonista de él y también porque es lo que le estoy dejando a mi hijo. O sea, es lo que mi hijo va a encontrar cuando crezca. O sea, si uno de nosotros como magistrado comete una falta y al final se demuestra que cometió una falta y como tú dices, enlodó la imagen del Poder Judicial, es algo que nos afecta porque nos quita credibilidad ante la sociedad, nos afecta muchísimo y eso a mí me duele. O sea, a veces me molesta también porque a veces se hacen asuntos de manera, qué sé yo, ligera y afecta a la imagen del Poder Judicial. ¿Cuál es la parte más difícil de ser juez? Bueno, a veces tú querer ir contra la corriente. A veces hay personas que te desaniman. ¿Cuál es la corriente, Valentina? Sabes que, por ejemplo, muchas personas que trabajan para el Estado dicen que eso no es de nadie. Sí. Que no importa, que... Sí, sí. O sea, eso nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Exactamente, hagámosle fiesta. Entonces, ese tipo de cosas yo no las acuño como mías, porque es todo lo contrario. El Estado no es de nadie, no, es de todos. Es nuestro. Y no podemos ver la cosa así desde ese punto de vista. O sea, yo veo mi despacho, veo mi oficina, veo mi función como si fuera, vamos a decir, una oficina privada. O sea, yo tengo que ir, tengo que cumplir porque quiero que eso progrese. Y que ese progreso entonces, en un momento, se me devuelva a mí, se me devuelva a la sociedad, a las personas que viven conmigo en mi entorno. Si ocurriese la eventualidad de que tú fueses sometida a presión por parte de tus superiores o por parte de una entidad en ocasión de un caso que tú lleves, existen entidades que son o que constituyen poderes fácticos en la sociedad, que no ven con buenos ojos que le fallen en contra. De la misma manera existen funcionarios y poderes que piensan que con una sola llamada pueden resolver la situación. Si te vieras envuelto en una situación así, ¿qué tú harías? Bueno, sería lamentable tener que estar sometida, reducida a esa situación, a la prisión. Nada, trataría de defenderme, dependiendo, porque si cometí un ilícito y merezco la prisión, pues... No me expresé bien. No. Digo, estás apoderada de un caso y te llaman superiores para decirte cómo fallar el caso. Yeah. O estás apoderada de un caso y te llama uno de los participantes del caso, una empresa de poder, qué sé yo qué, para sugerirte que le metes la mano con relación al caso. Yeah. Eso, ¿qué pasaría en una situación como esa? Ah, ok. Tú dices como que alguien quiere influir en una decisión que yo deba de tomar. Quiera chantajearte, quiera lo que sea. Bueno, pues simplemente la ley me da la facultad de yo inhibirme, de no conocer el proceso. Si siento que en un momento estoy siendo atosigada o que estoy siendo presionada para emitir una decisión a favor o en contra de una persona, mi deber como magistrada, en ese caso, sería salir del proceso en la calidad de juez y dejar el proceso, bueno, a la apreciación de mis superiores para que designen entonces a la persona que ellos entiendan puede conocer el proceso en esas condiciones. Pero si está de mí, simplemente abstraerme de conocer el caso. Sería lo más sencillo. ¿Tú en este momento eres docente en alguna de las universidades? Sí. ¿En cuál? Actualmente estoy trabajando en la Universidad Católica Nordestana como docente de Derecho Administrativo. Okay. Que para mí es una satisfacción muy grande. Qué chulo. Sí, y también trabajo en el departamento de posgrado, la maestría en procedimiento civil, tanto en la Nordestana como en la UAS. En Cotuí. En Cotuí. ¿Tú no ibas a egresar a la UAS? Solicité, yo vi concursé. Yo vi un chiste, un resabio, digo, algo por ahí, pero no tengo
Y quería preguntarte, ¿qué pasó? Dime Sí, qué pasó. no, yo como todos los candidatos... Parece que alguien te puso una zancadilla o algo. No, Dime. Dime qué pasó. no. Porque publicaste una nota de un 93 ese día. Sí, no. Dime, Fue todo lo contrario. Vamos a ver. Era una manifestación de alegría y de Claro. conformidad con el resultado del proceso. Ok. En el año 2005, la Universidad Autónoma de Santo Domingo publicó en agosto del 2015, publicó un concurso para externo para todas las personas que quisieran concursar para La Vega, Ok. para el centro de La Vega, y yo participé. En efecto, el año pasado nos sometimos al concurso y finalmente el pasado viernes me enviaron la calificación de que yo había aprobado el examen Bueno. para la materia que yo solicité. O sea, que vas a ingresar. No era un resabio, como tú dices, Ok. sino una manifestación de alegría de que participé, que concursé y que obtuve esa calificación. Ahora me resta... Pero hay como un comentario que cuando se cierra una cosa se abre otra, o como que a pesar de lo que sé yo, que hubo un comentario ahí No, que fue como sí, pero- una inconformidad por algo. No. Realmente yo estoy esperando que culmine el proceso, porque ahora la Escuela de Derecho envía eso a la OPAC, que es otro órgano interno de la UAS. Entonces, Si ellos son inteligentes, realmente te van a dar trabajo. Debieron haberte lo dado hace mucho tiempo. Bueno. Realmente eso es, caramba, que imagínate. Realmente me gusta mucho el rol de docente, y es una de las puertas o ventanas, como tú dices, que nos da la ley para hacer otro tipo de función al lado de la judicatura. Yo sé que tú tienes que leer y que te preocupas y que estás al día de la vida social de la República Dominicana, así de la vida económica que se vive. Cuando tú ves las universidades de la República Dominicana que gradúan tantos profesionales, y tú sabes que el país no está en condiciones de asumir ni siquiera un 5% de la cantidad de profesionales que se gradúan, y que hay muchos profesionales que simplemente van y le dan el título a su papá o a su mamá y tratan de coger una yola, o tratan de coger un avión para irse del país, o tratar de hacer cualquier cosa porque no hay ninguna garantía de seguridad para el empleo. Tú sabes la cantidad de ninis que nosotros tenemos, de gente que ni estudia ni trabaja. Cuando tú le sumas a eso que las personas que trabajan siempre están demandando aumento de sueldo porque la vida es difícil para ellos, imagínate qué sería para los que no trabajan. ¿Qué tú piensas cuando tú visualizas a los jóvenes en esa situación y qué tú le aconsejas? Me preocupa mucho ese aspecto. Lo primero es que en nuestro país, lamentablemente, solamente pensamos en función de una carrera, y no todo el mundo Tiene por qué ser tiene profesional. por qué ser médico, abogado, ingeniero, arquitecto, una función de esas formales, porque necesitamos profesionalizar otras áreas. Por ejemplo, un país que vive del turismo y de otras funciones, pues necesita también fortalecer otras áreas. Yo pienso que a la juventud quizá no se le da esa oportunidad de poner su propia empresa, de ser emprendedor, no se apoyan ese tipo de proyectos, y por eso entonces el joven opta por ir a una universidad, como tú dices, a hacer una carrera, a veces para complacer a los padres, y finalmente ni ejercen la carrera y terminan haciendo cualquier otra cosa o yéndose del país si tienen una visa o para resolver su situación económica. Entonces es muy preocupante, porque es muy diferente cuando tú realmente estudias algo porque tú tienes vocación, quieres ejercerlo y quieres desarrollar ese potencial que tú tienes, quizás ese talento en esa área. Entonces, lo que pienso es que es un poquito frustrante, un poquito Como que desesperante. debiéramos darle un poquito de empeño a la ley de primer empleo que tú dices, para Pudiera, ver si uno... sí. Si uno A sabe. ver si los jóvenes, qué sé yo, se animan a hacer otro tipo de cosas o a darle, realmente afianzarse en la carrera. Yo veo, por ejemplo, cuando doy clase ahora de Derecho Administrativo en la universidad, que cuando el estudiante llega a ese nivel, no tiene quizás esas competencias básicas. O sea, el estudiante en esa primera instancia que es la universidad,
todavía ni siquiera sabe realmente lo que quiere. O sea, ya el profesional cuando hace una maestría busca el conocimiento por necesidad, porque necesita herramientas para desarrollar su trabajo. Pero ese joven que entra por primera vez a la universidad, que está buscando eso como una forma de salir adelante, a veces necesita otras orientaciones. Y lo que quisiera, qué sé yo, aconsejarle a la universidad, que le dé seguimiento. Que le dé seguimiento a esos estudiantes. Que le dé seguimiento a los estudiantes y que si en algún momento ellos no ven que el estudiante puede seguir ese cauce, esa carrera, que le den opciones. Que le enseñen realmente para qué es esa carrera, qué opciones pudiera tener en otra carrera, cómo pudiera desarrollarse en otro espacio que no sea entonces eso. Más de un 25% en el último año de menores entre 14 y 17 años fueron parturientas en la República Dominicana. Una joven que está estudiando, que tiene amores, que es posible que tenga una educación sexual precaria, ¿cuál sería tu consejo para ella de cara a la conveniencia o no de un embarazo siendo una estudiante, sin ser una profesional y sin tener los medios para poder afrontar eso? Y sobre todo que generalmente cuando pasan situaciones como esa, el esposo o el responsable o el padre desaparece. ¿Qué tú le aconsejarías a las muchachas que están estudiando? Y digo a las muchachas no por poner la culpa sobre ellas, sino porque el hombre tiende a ser más irresponsable con eso y uno también debiera tratar de mandarle mensajes con relación a eso, pero sabiendo uno el animal sexual que es el hombre y el depredador que es por naturaleza, como que uno procura cuidar a la mujer y decirle lo que tú le vas a decir ahora. Sí. Bueno, el consejo es, lo primero es la educación. La muchacha, como tú has mencionado, la muchacha... ¿Educación de qué tipo? Lo primero es concientizarte. Okay. Concientizarte de que el sexo amerita responsabilidad. De que aunque tú tengas una vida sexual activa, porque no se le puede prohibir eso a una mujer mayor de edad, lógicamente, pues tú tienes que tener conciencia de las consecuencias que eso va a traer en tu vida y sobre los demás. O sea, tú no puedes pensar que un hombre o el Estado te van a resolver ese problema. Lo primero es la prevención. O sea, tanto el Estado y nosotras como mujeres tenemos que prevenir esas situaciones. Jóvenes que se embarazan a los 15, 16, 17, 18 años no están aptas ni emocionalmente ni físicamente para concebir un embarazo y después para lo que viene. O sea, la maternidad es algo sumamente, es hermoso, pero a la vez es complicado. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo te puedo decir, yo tengo un hijo, lo tuve después que ya, porque la gente dice, bueno, porque tú tienes que hacerte primero profesional y tener un trabajo antes de ser madre. Sí. Pero aún tú siendo profesional y aún tú teniendo un trabajo y teniendo ingresos, la maternidad, o sea, es un poquito complicada porque es mucha responsabilidad. Ese producto... Es un 24/7 que no se termina nunca. Que no se termina nunca. Entonces, es algo que te absorbe y donde tú tienes que estar ahí. Entonces, lo que les aconsejo a las muchachas es primero la prevención, la educación. Pensar bien antes de tener un hijo. En nuestra sociedad a veces se le juzga a la mujer, a las mujeres que no tienen hijos. Óigame, pero si usted no está apta ni física ni emocionalmente para tenerlo, es mejor que usted se abstenga o prorrogue un poquito la maternidad y lo tenga en el momento que usted entienda que es oportuno, pero no por complacer a la sociedad. Entonces también tenemos las mujeres que concientizarnos sobre eso. ¿Qué medidas de prevención se pueden tomar frente a un hecho que la sociedad no admite, que calla y que lo trata de soslayo, frente a la situación de madres
que utilizan a sus hijas menores como un medio para alcanzar una posición económica adecuada, prácticamente entregándole su hija menor de edad a un hombre. Al mejor De postor. 14 años, de 13 años, de 15 años. O sea, es una situación que está ahí, a la que el Estado no se ha pronunciado sobre eso, a la que la sociedad parece ignorar, porque todavía hay un predominio del machismo en la sociedad, pero que cuando tú lo ves, tú dices, bueno, pero esto es hay un patrón de conducta con relación a estas cosas, ¿qué hacer? Ya, es una tarea pendiente del Estado, porque tú me estás hablando, por ejemplo, de niñas o Sí, de adolescentes sí, menores sí, de edad, sí, sí, menores de edad. donde las madres o el padre o los padres en su conjunto ofrecen a sus hijas como si fueran un producto para que venga alguien y los compre Sí. y entonces les resuelva económicamente la vida a la familia. Sí. Entonces, son cosas que son inadmisibles, que la sociedad no puede permitir y que realmente deben de denunciarse y deben de sancionarse. Y lo primero que tenemos que, como te dije, o sea, comenzar nosotras las mujeres siendo conscientes del rol, del rol que tenemos como mujeres y de las consecuencias que entraña la maternidad, siendo responsables con nuestras actuaciones y tomando la medida para evitar ese tipo de Valentina, cosas. desde el año 97 existe en República Dominicana leyes que protegen la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres. Se han hecho campañas, se ha endurecido la ley y los resultados hoy dan rojo, dan negativo, no ha ocurrido nada. Yo pienso siempre que una ley no tiene efecto alguno si la sociedad en la cual se va a aplicar no hace suyo ese valor intrínseco de la ley, intrínseco de la ley. La ley tiene un valor intrínseco y yo pienso que el ciudadano primero tiene que empoderarse de ese valor para que esa ley pueda funcionar, porque una ley por sí misma es incapaz de cambiar la conducta del ciudadano, que es de lo que se trata, porque el objetivo de la ley no solamente debe ser para sancionar, sino para prevenir, y prevenir implica una conducta, una forma de ser del ciudadano frente a determinadas actuaciones. Con este caso de la ley que protege a las mujeres, de niños, niñas, adolescentes, de la ley de droga y de tantas otras legislaciones que nosotros hemos tenido, nosotros hemos visto como que hay un divorcio entre el contenido de la ley y la conducta de la sociedad, la educación de la sociedad para acatar o ver con buenos ojos esas leyes. ¿Qué tú piensas? Sí, la norma no basta. Sí, no. La norma no basta, si bien es el fundamento o el parámetro, ¿verdad?, para poder accionar en contra de un tipo penal, la ley no es suficiente. Como tú dices, tenemos que cada quien empoderarse de ese contenido de esa ley y hacer lo suyo. Entonces, es a veces frustrante que cuando tú pones, por ejemplo, una noticia, tú digas, bueno, hoy amanecimos con tantos feminicidios, hoy amanecimos con una mujer mutilada. Mató a la mujer, a la hermana y a la tía y a dos hijos que estaban ahí. A la hermana, a la tía, a la suegra, o sea, sí. Un asunto que a veces lo veíamos solamente en las películas. Sí. Entonces, es un asunto cultural que nosotros como sociedad debemos asumir y debemos de plantearnos que realmente venga ese cambio, asumir ese contenido de esa ley, pero no solamente para sancionar, sino para prevenir las situaciones. O sea, yo estoy de acuerdo con la cosa que tú dices, pero hay algo como que no me cierra. Cuando tú te refieres a la sociedad es un conglomerado, pero que en principio, en la mayor parte de su vida no tiene iniciativa propia, no tiene vida propia, sino que recibe los valores de sus dirigentes. Sí. La dirigencia que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia republicana apuntan a que esos dirigentes siempre han saboteado esta sociedad. Si nosotros somos el país que somos hoy, es por la dirigencia que hemos tenido.
es por los valores que no han vendido desde el poder, es por la visión de carroña que tienen los políticos con relación al ejercicio del poder. O sea, se ha banalizado el poder. Es simplemente ser presidente por ser presidente, pero sin introducir ningún cambio. Te pongo como ejemplo el caso del 4%. Sociedades, la gente piensa que fue el pueblo, pero fue una conquista de sectores de poder que hicieron eso posible. Con 4% manipularon a la sociedad y se hizo posible, pero sin embargo se ha banalizado. Sin embargo, la mayor parte de esos recursos se han ido en construcción, se han ido a los bolsillos de personas que nada tienen que ver o que van a ayudar a la educación. Lo esencial, el núcleo fuerte, que es la forma como se imparte la educación, que es el contenido de la educación, que es la preparación de los docentes, que es el sueldo de los docentes, que es su retiro. Eso no se le ha metido la mano, no se trata. Entonces, o sea, ¿cómo es que como sociedad vamos a hacer cosas si nosotros no tenemos quien dirija la sociedad? Realmente el ejemplo... Es difícil. Sí, muy difícil. El ejemplo viene desde arriba. Sí, y no lo tenemos. Y tenemos pocos ejemplos positivos. Exacto. No vamos a decir que no lo tenemos, sí lo tenemos, sí hay. Sí tenemos ejemplos de personas... pero eso es Miriam Germán, eso bueno, es pero ella. la magistrada me merece todo el respeto. Y el mío también. Sí. Entonces, si la la veo a ella como parámetro como una flor de fango. de mi, por ejemplo, de la proyección de mi carrera, dije, bueno, me encantaría llegar a ser como la magistrada Miriam Germán. Quizás otros actores, otros dirigentes... de Pradel en el Congreso, que renuncia a cosas, pero mira cómo la mayoría se comporta. Quizás otros dirigentes no sean el ejemplo que debemos de seguir, pero precisamente a veces por eso es que la sociedad... o los que la conformamos, muchos desertamos, o otros no creemos en ese tipo de ejemplos, porque quizás el ejemplo negativo es más que el positivo. Quizás el positivo no es suficiente para que podamos encaminar. Y el que la sociedad ve como valor de éxito es el de los peores. Exacto. Es porque el más consiguen fácil. Dinero, porque consiguen jipeta, porque consiguen prestancia, porque consiguen poder. Exacto. Dame un minuto, hazme favor. Tengo aquí una nota que me pasan de... ¿De qué es esto, muchachos? De que está desaparecido el joven Anderson Núñez, 15 años. Concho, un niño. ¿Desde cuándo está desaparecido? Estos son los teléfonos. ¿A dónde? ¿A cuál cámara? ¿Aquí o aquí? Aquí. Díganme. Desde ayer en la mañana. Desde ayer en la mañana. ¿Él vive dónde? En la bomba de Yarba. ¿Vive en la bomba? De Yarba, después de Castillo. En la bomba de Yarba, después de Castillo. ¿Salió ayer en la mañana a qué hora? A las 8:30. ¿Para dónde salió? No se sabe. Él siempre se levanta a esa hora, los días sábados, así. ¿Con qué ropa andaba vestido? Con una bermuda blanca. ¿Una bermuda blanca ahí? Broche rojo. ¿Anda a pie, en motores, cómo? Bien. A pie. ¿No tiene novia? ¿Trabaja? ¿No trabaja? ¿No ha tenido problemas en los últimos tiempos, enemigos, pelea con alguien? No. ¿Han ocurrido hechos de desapariciones ahí en la bomba de Yarba en los últimos tiempos? No. Bueno, este es el joven. Ponlo bien, muchachos, clicha eso, mira, pero lo están poniendo. Y como tanto curso que yo te pago, míralo ahí. Vamos a ver. No hay... La vaina de ustedes. Ese es el joven Anderson Núñez, mírenlo otra vez. Ustedes son... No, sus padres, sus hermanos. Aquí está su madre, yo lo siento mucho, doña. Este es un momento muy difícil para usted, yo lo sé. Vamos a ver si vemos a este joven para llamar a su madre. Aquí están los teléfonos. Los teléfonos son 829-853-0633, 829-462-0942. Repito, 829-853-0633 o 0633 y 829-462-0942. Anderson Núñez. Ya ustedes fueron a la policía, fueron a... Ojalá que ese joven aparezca, no haya pasado nada. ¿A él le gusta beber? No. Cónchole, pero ¿y qué es lo que pasa entonces? O que van allá a la policía de aquí ahora. Muy bien. Mi teléfono es 753-5549. Me gustaría que me dijeran si apareció o no para saber, caramba.
Sí, que no pasó nada malo con ese joven. Qué pena, lo siento mucho, doña, lo siento mucho, de verdad. ¿Qué ha pasado con nosotros? Cuando tú eras una niña, que vivías en la Avenida de Libertad, Sí, Pueblo Nuevo. teníamos unos valores, una cercanía, una forma de vivir, una empatía, un pasarnos comida, un vivir en armonía, sin miedo, sin temor, y de repente nos hemos convertido en lobos, en enemigos. Cada día a través de las redes sociales nos aislamos más. Tenemos más amigos cibernéticos, pero menos amigos personales, no convivimos con nadie, estamos atemorizados, aterrorizados, no salimos de nuestra casa y solamente pensamos en producir para consumir. ¿Qué pasa? ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, viste mi sonrisa cuando Sí, mencionaste la Avenida sí, Libertad. sí. Imagínate remover la infancia, la vida que teníamos, Sí, como me has sí. mencionado, Sí. hace 20, 25 años 20 atrás, años, supongamos. 20 años. Es lamentable. O sea, es lamentable perder las pérdidas son lamentables, pero esas son muy significativas, porque yo particularmente no soy muy amiga de las redes. Muchos amigos me critican porque no tengo WhatsApp, porque vea tu cara, porque no estoy inmersa en ese mundo, y es precisamente por eso, porque yo pienso que se pierde. Por ejemplo, si alguien me dice, tírame por WhatsApp, yo digo, no, llámame. O sea, yo prefiero que tú me llames o que vayas a mi casa, que nos podamos ver, que podamos hablar, y no hacerlo por una red social. O sea, son las mismas circunstancias sociales las que nos están convirtiendo en eso. Inseguridad, delincuencia. La inseguridad, que por ejemplo ya tú no dejas que tu hijo salga a la calle porque te lo pueden hasta llevar. Sí. Entonces, o sea, es producto de lo que estamos viviendo. De lo que estamos viviendo. Ya cuando nosotros éramos pequeños decían, bueno, llega antes de las 10 de la noche, por ejemplo. Sí, cierto. Yo me acuerdo que nosotros íbamos, por ejemplo, ahí a la iglesia, Sí, sí, sí. y pasamos 1 o 2 horas, una reunión de un grupo, y de ahí salía todo el grupo y todos esos muchachos subían por la Duarte, por la Ingeniero, cada quien llegaba a su casa feliz, pero entonces ya los mismos padres tienen el temor de dejar que sus hijos se desarrollen, que socialmente a ese nivel con otros jóvenes por el temor de lo que les pueda pasar, más que todo. Entonces realmente es lamentable. ¿Qué en tus diferentes roles? No comiencen a joderme con que nos vamos, déjenme terminar la entrevista con la magistrada. A ustedes les gusta mucho ojalá sean las 2. ¿Cuánto tiempo ustedes han tenido? Mira, y que poniéndolo oscuro. Si se llevan el programa vamos a tener problemas, ya se lo dije.